Un saludo, estimados alumnos, con ustedes el docente Fran Loyola Paz, alumno de la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Medicina y también pues docente preuniversitario. El día de hoy te traigo un repasito del tema de protozoarios, lógicamente dictado pues en el curso virtual, ¿no? Pero vamos a aprovecharlo para hacer un pequeño repaso de 10-15 minutos máximo para que puedas tratar los puntos importantes de lo que hemos tocado. Muy bien, empezamos. Recuerda que cuando hablamos de protozoarios, básicamente nos referimos a dos tipos de seres, ¿correcto? Los protozoos, que son los precursores de los animales, y los protofitas, que son precursores de las plantas. Por lo tanto, si en el examen viene protistas, tienes que ver las características comunes, ¿no? Por ejemplo, la reproducción. Ambos tipos de organismos tienen dos reproducciones, tanto la sexual como la asexual. Recuerda que la sexual es parecida a las bacterias, por lo tanto es en conjugación. Y la asexual lo hacen a través de fisión binaria. ¿Ya está? Con respecto a la nutrición, ahí hay variaciones, porque si son animales, los protozoos son precursores de animales, van a ser heterótrofos. Mientras que las plantas, mientras que los protofitas, al ser precursores de las plantas, pues lógicamente van a ser autótrofos. ¿Ya? Entonces vamos a detallarlos, como ves aquí, mira, ve, le hemos dividido, cuando hablamos de protistas, hemos dividido a los protozoos de los protofitas. Entonces vamos a tratar características distintas y empezamos pues lógicamente por los protozoos. Mira, algo que debes entender acá es que ellos funcionan como parásitos, y recuerda que hay dos tipos de parásitos, lógicamente, ¿no? Hay estos parásitos llamados protozoos, pero también están los hemiltos, los gusanos, como la ténia, la planaria y todas esas cuestiones. Ahora, ellos, a diferencia de los hemiltos, los gusanos, estos van a realizar un ciclo. La mayoría de ellos van a realizar un ciclo, ¿ya? Ahora, el ciclo empieza lógicamente con un parásito. Este parásito, que ya es la forma desarrollada, la forma evolucionada, lógicamente va a reproducirse, ¿no? Producto de esa reproducción va a dejar los famosos trofozoitos. Ambos, tanto parásito como trofozoito, viven en un huésped. ¿Ya? Necesitan un huésped para poder vivir, para ya sea alimentándose de él o en el ambiente. Es el ambiente condicionado donde ellos pueden estar. Ahora, este huésped lo podemos llamar así, mira, intermediario o definitivo. Al huésped intermediario es el que tú le vas a llamar vector. Y al huésped definitivo muchas veces es los animales o muchas veces es el hombre, ¿no? Como en el caso de algunos protozoos. Ahora, recuerda que el trofozoito es una forma que no tiene resistencia al medio, es una forma involucionada. Aún le falta desarrollarse. Y para resistir el medio es que le sale una cubierta externa, ¿ya? Parecido a la espora de las bacterias, ¿no? Y a esta forma, ¿cómo le llamas? Le llamas quiste. El quiste ya se transporta al medio, porque recuerda que muchos protozoarios viven en ambientes acuáticos, como el caso de los rizópodos, por ejemplo. Otros viven dentro de las vías, las glándulas salivales de mosquitos, como el caso de los plasmodium, por ejemplo, ¿ya? Entonces necesitan sobrevivir a eso. Para ello forman quistes y esto ya le da resistencia al medio. Lógicamente, uno ingiere el quiste, se infecta y el parásito dentro de nuestro organismo del huésped se desarrolla. Ese es el ciclo básicamente. Muy bien, vamos con la clasificación por acá. Recuerda que para clasificarlos nos vamos a basar en el órgano locomotor. Entonces tenemos los que se mueven por falsos pies o pies que están a nivel inferior y por eso le llaman rizo de raíz y podos que parecen raíces. Ahí está. O también llamados arcodinos. Tenemos los ciliados, los cuales tienen un movimiento. Cilio viene de pestaña, ¿no? Entonces se mueven mediante una especie de cilios, ¿ya? Luego vamos a ver los otros dos. Vamos con esto. Primero, en el examen de admisión, por ahí te han preguntado algunas estructuras. Recuerda que todos los rizópodos, acá tenemos dos básicamente, las amebas y las entamoebas, ¿ya? Dos géneros, las amebas y las entamoebas. En su mayoría ellos son de vida acuática. Entonces, por lo tanto, los vas a encontrar en el agua, los vas a contaminar en las aguas estancadas, aguas contaminadas, ¿no? Entonces, para que ellos puedan vivir en ambientes acuáticos, deben encontrar un balance osmótico entre sus presiones osmóticas, lógicamente, con su presión hídrica. Entonces, para ello necesitan excretar agua, tener la facilidad de intercambio de agua con el medio, ¿no? Entonces,
Por acá tenemos que hay una vacuola contráctil que justamente le permite esa excreción del agua. Mira, ve. Y pero también para alimentarse, lógicamente, tienen una vacuola digestiva. Ahí está. Ahora recuerda que también tienen núcleo, ya que ya todos ellos son eucariotas, ¿no? Y el ejemplo clásico que te he dicho, ameba y entamoeba. Del entamoeba tienes especies, por ejemplo la gingivalis, obviamente acuérdate las encías, está a nivel de boca. La entamoeba coli está básicamente en el colon, y la que causa acá disentería mebiana, que es un problema infeccioso de tubo digestivo, es la entamoeba histolítica, ¿ya? Histolítica. Muy bien. Vamos con los ciliados, o también llamados infusorios. Ellos también tienen una vacuola digestiva. ¿Y cuál es lo novedoso acá? También tienen su vacuola contráctil, ¿no? ¿Cuál es lo novedoso acá? Que ellos tienen un macronúcleo y un micronúcleo. ¿Qué ha venido en el examen de admisión? El macronúcleo les sirve para el control del metabolismo o el control genético dentro de la célula, ¿ya? Mientras que el micronúcleo les sirve lógicamente para la reproducción. Acá tenemos dos, el paramecium y el Baratylium coli. De él ya han preguntado en UNT, protozoo que se mueve por cilium, paramecium. Una pregunta muy sencilla. Ahora, el Baratylium coli lógicamente causa un problema de balantidiasis, que no son más que úlceras intestinales, úlceras, llagas intestinales, ¿no? También tenemos otro filum, el filum de los flagelados o mastigóporos, y justamente ellos se mueven a través de un flagelo, ¿ya? Ahora, hay algunas características internas, como por ejemplo el blefaroplasto. Esta estructura, a partir de ella sale una especie de membrana llamada membrana ondulante, y lógicamente esta membrana, conforme se va plegando, se va enrollando, forma los flagelos. Ese es el órgano locomotor de ellos. Y también tienen, pues, lógicamente el núcleo, ya que son eucariotas, ya tienen un núcleo diferenciado. Muy bien, y acá tenemos, pues, prácticamente todos son patógenos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, es necesario acá ya que memorices, acá sería la especie, ¿no? La enfermedad que producen en este cuadrito y el vector o el medio que lo transmite, ¿correcto? En el caso de los tripanosomas tenemos dos, el Trypanosoma cruzi y el Trypanosoma gambiesi. Trypanosoma cruzi, el vector es un un insecto llamado chinche o chirimacha, el cual al picarte lógicamente te produce comezón, tú te vas rascando, te echas una herida, y ahí es donde el vector entra o donde el parásito entra a tu cuerpo. Entonces hablamos que te producen llagas, por eso se llama esa enfermedad. El Trypanosoma gambiensis lo transmite el vector en la mosca llamada mosca tsetse. Ahora, esta mosca lógicamente te transmite el parásito, entra el protozoo dentro de tu organismo, inflama ganglios, te produce fiebre, y el cuadro clínico más mortal es cuando llega al cerebro, ¿no? Y daña centros reguladores, por ejemplo, del sueño, reguladores del estado anímico. Entonces es por eso que entra más o menos en un coma, causándote la muerte. Por eso se le llama la enfermedad del sueño, ¿ya? Vamos por acá, esta sí te pueden preguntar porque es endémica en el Perú. Recuerda que este Trypanosoma gambiensis no es del Perú, lógicamente es una enfermedad africana, ¿no? La Trypanosoma cruzi, bueno, es bien raro que hayan casos acá en el Perú, pero esta sí. La Leishmania, hay dos especies, ¿no? La Leishmania sp, o sea, sí una especie, pero vamos a ver dos, la brasilensis y la peruvians, ¿ya? ¿Quién lo transmite? La luxomia, un mosquito pequeñito que es de color anaranjado a las blancas. ¿Y qué pasa acá? Es endémico, o el ambiente en donde este mosquito vive son los Andes. Por lo tanto, son las personas del Ande peruano las que van a presentar la famosa enfermedad de la UTA, ¿ya? O la leishmaniasis, ¿correcto? Muy bien, ahí vamos con otro más, la Yardia lambia. ¿Qué pasa acá? Este es un parásito. Recuerda que todos son parásitos, por lo tanto, se alimentan de tu organismo o se alimentan de los metabolitos que uno produce. Y justamente él compite por ellos, ¿no? Se empieza a comer todos tus alimentos, obviamente lo de la vía digestiva, y te produce un síndrome de mala absorción. O sea, tú no absorbes correctamente tus nutrientes, ¿ya? La forma de transmisión, no el vector, sino la forma de transmisión es lógicamente fecal oral, cuando uno consume agua contaminada o los alimentos mal lavados, o los alimentos lavados con agua lógicamente que contenga esta Yardia. Recuerda que los animales también se infectan con ella, ¿no? Y para eso hay antiparasitarios, ¿no? Pero casi la mayoría de antiparasitarios no matan Yardia, mira. Vamos por acá. Este es un detalle interesante. De todos los flagelados, el único que te produce ITS es la Trichomona vaginalis, ¿ya? Produciéndote la famosa vaginosis, ¿no? Y en este caso la vía de transmisión es sexual. Recuerda que hay síntomas tanto para el varón como la mujer. En el caso del varón, el síntoma más notorio es ardor al orinar, ya que esta trichomona se mete
o busca justamente el conducto uretral, y ahí es donde coloniza, ¿no? Entonces, inflamando el conducto uretral, posteriormente, cuando pasa la vía, la micción, cuando pasa de la orina, genera ardor. En el caso de la mujer, coloniza básicamente vagina y glándula de Bartolín, produciendo una hipersecreción de esta glándula y lógicamente la presencia de un moco, ¿no? Un moco espeso. Y un olor característico hay acá también. Muy bien. Ahora vamos con los esporozoos o apicomplexas, ¿ya? Mira la forma, se llama esporo tipo semilla y zoo animal, semilla tipo animal. Mira, ahí tiene una famosa semilla, ¿no? ¿Qué característica interesante es que hay? Por ejemplo, hay una presencia de retículo endoplasmático rugoso asociado a la síntesis proteica. Tienen el núcleo, ya sabes, porque son eucariotas. ¿Y cuál es el detalle acá? Esto es lo que han preguntado. No tienen órgano locomotor, ¿ya? No tienen órgano locomotor. Y muy bien, acá tenemos el Toxoplasma gondii, que el vector es justamente las heces de los felinos, básicamente del gato, produciéndote toxoplasmosis. Obviamente esta enfermedad pues es bien raro que nosotros nos cause toxoplasmosis, ¿no? Generalmente se ven pacientes que tienen ya una infección o un sistema inmunológico deteriorado, como por ejemplo los pacientes con VIH que ya están por hacer SIDA, ¿no? En ellos sí les puede atacar estas enfermedades o estos parásitos, le pueden causar un daño, a nosotros no. Entonces en los pacientes con SIDA el toxoplasma puede llegar al cerebro y puede causar muerte. De ellos sí he visto algunos casos clínicos, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de los Plasmodium, ¿qué han preguntado en el examen? ¿O qué puede venir? Las 4 especies. Y cada uno produce una sintomatología especial. Por ejemplo, el Plasmodium vivax produce lo que es la terciana benigna. ¿Por qué se llama así? Porque produce fiebre cada 2 a 3 días. Y las fiebres intermitentes. O sea, 3 días fiebre, 3 días no fiebre. Y lógicamente se llama benigna porque no te mata. Pues, por ejemplo, un tumor benigno no te mata, ¿no? Lo puede llevar de por vida y puede llevar tu vida tranquilamente. Ya está. En el otro caso tenemos el Plasmodium falciparum y este sí es mortal. Y también produce una fiebre cada 3 días y se le llama maligna, ¿ya? Luego viene el Plasmodium malariae, que este produce la malaria cuartiaria. Y este tipo de fiebre se da cada 4 días. O sea, intermitente cada 4 días. 3-4 días. Y por último, el Plasmodium ovalae, que ambos producen la malaria o paludismo, ¿no? Pero el más mortal es el falciparum. Recuerda que el vector es el zancudo hembra llamada Anopheles, ¿ya? Anopheles. Muy bien. Ahora vamos acá, vamos viendo ya la parte de algas. Ahora vamos viendo la parte de proto. Muy bien, chiquitín. Para el caso de protofitas, vamos a comparar. Recuerda para empezar que todas hacen fotosíntesis, ya vamos quedando eso. Y para eso, pues justamente tienen el pigmento llamado clorofila. Ahora hay tipos de clorofila y eso se han preguntado en un ET. Eso es lo primero que vamos a comparar. ¿Qué más? Vamos a comparar pared celular, vamos a comparar la forma en cómo almacena, porque al hacer fotosíntesis producen glúcido, ¿no? Vamos a ver qué forma de glúcido o de carbohidrato ellas almacenan, ¿correcto? Y algunos ejemplos o elementos o especies que forman cada filum. Recuerda que para plantas se utiliza el término división, ¿ya? No se utiliza filum, sino división. Entonces mira por acá. En el caso de los protofitas, ya vamos a hablar primero del filum Euglenophyta, también llamada Euglena. Y acá han preguntado mucho en un ET porque coge un poco la excepción. ¿Ya? ¿Qué tiene, por ejemplo? Tiene 2 flagelos, ¿no? Un flagelo largo que es visible y otro flagelo corto que no es visible, está dentro de la euglena. Ahora, ¿qué más? Tiene un órgano fotorreceptor llamado estigma, más conocido como mancha ocular, que lo ves por acá. Lógicamente tiene un núcleo y también tiene una vacuola contráctil. Ahora, presta atención acá. Hay euglenas que tienen cloroplasto, ¿ya? Y por ejemplo acá te he colocado que sí tienen cloroplasto. Las que tienen cloroplasto hacen fotosíntesis y obviamente son autótrofas. Mientras que hay algunas que no tienen cloroplastos. ¿Y qué son? Son heterótrofas. Es por eso que la euglena está catalogada como una mixotropa. ¿Ya está? Ellas tienen la clorofila A y la clorofila B. Y recuerda que ellas almacenan los nutrientes bajo la forma de paralmidón, ¿ya? Que contiene glucosamino con enlace beta 1,3, ¿correcto? Ahora, pared celular ellas no tienen. Esas características se han preguntado. Vamos ahora con el filum de las algas doradas, también llamadas crisofitas, ¿ya? ¿Qué tipo de clorofila tienen? A y C. Acá cambió. ¿Cómo almacenan o qué otro pigmento tienen? Justamente la fucosantina. Y esa fucosantina es la que le da el color amarillo parduzco, por eso se llaman algas doradas.
¿Cómo almacenan sus nutrientes de reserva? Bajo la forma de laminarina. Esta tiene glucosa, varias glucosas, un polímero de glucosa, pero con enlace beta 1,3. En la pared celular sí presentan, ¿y qué tienen? Lógicamente, como las plantas, celulosa, pero tienen sílice. Y este sílice es justamente el que le va a dar cierta dureza, formando su caparazón llamada frústula, ¿ya? O teca también, frústula o teca. Ahí lo agregas. ¿Qué más? El ejemplo más común son las diatomeas. Y estas diatomeas forman prácticamente el 80% ¿de qué? Del fitoplancton, ¿ya? No te olvides, 80% del fitoplancton. Al igual que las cianofitas, ¿te acuerdas? Era otra alga que formaba parte del fitoplancton. Pero las cianofitas son bacterias, lógicamente. Vamos con el filum de las pirrofitas, también llamadas algas de fuegos. ¿Qué pasa acá? Estas tienen la clorofila A y la clorofila B. Adicionalmente tienen otro pigmento llamado dinosantina. La forma como almacenan sus nutrientes es mediante almidón. Ya sabes que el almidón es amilosa más amilopectina, ¿no? Ya está. Su pared celular contiene celulosa. El ejemplo más común acá, la especie más común son los dinoflagelados, que forman justamente las famosas mareas rojas. Y acá tenemos un dinoflagelado, por eso se llama dino, de dos flagelos. Ahí está, dinoflagelado. Algo que me había olvidado de mencionarte es que la euglenofitas, la crisofita y la pirrofita, según Whittaker, les llamó las verdaderas algas. A ellas les llamó protistas. ¿Por qué? Porque justamente son unicelulares, ¿ya? Son unicelulares. Esa es la característica importante. Y de las clorofitas, la feofita, la rodofita, se hallan las tres que son pluricelulares. Y Whittaker las clasificó como plantas dentro del reino Plantae, no como algas. Lógicamente, Sepun y ONT las considera a las 6 como parte de las protofitas. ¿Ya? Ten la aclaración, Whittaker las separó por justamente el número de células, ¿no? Ya, vamos con las clorofitas. Obviamente son algas verdes, por lo tanto tienen clorofila y también tienen clorofila A, clorofila B y su pigmento adicional la neosantina. ¿Cómo almacenan sus nutrientes? Como almidón. Su pared celular que tiene celulosa, pero adicionalmente presentan mucilógeno, el cual les da la consistencia media gelatinosa, ¿no? El ejemplo clásico acá es la lechuga de mar, también llamada ulva. Ahora, una característica que ha venido en el examen de ONT es que justamente ellas originaron, a partir de las clorofitas, se originaron las plantas actuales, ¿ya? Eso ha venido en ONT. Vamos con las algas pardas, también llamadas faiofitas. ¿Qué pasa con estas chiquitinas? Ellas tienen los pigmentos clorofila A y clorofila C, pero también tienen fucosantina, parecida a las crisofitas o algas doradas. Mira, por ahí pardo con dorado, lo puedes relacionar. Ahora, ¿qué tienen en su pared celular? Pues lógicamente celulosa y mucinógeno, ¿ya? Celulosa y mucinógeno. Ahora vamos acá con las rodofitas, también llamadas algas rojas, algas rojas. ¿Qué tienen en su pigmento? ¿Qué pigmentos tienen? Clorofila A, clorofila D y eritrosantina. Acuérdate de eritrocito rojo por ahí. ¿Cómo almacenan sus nutrientes? Bajo la forma de almidón. Tienen celulosa más mucinógeno que le da la consistencia gelatinosa, como te digo. Y el ejemplo clásico es el agar-agar y la carragenina, que, bueno, te considero ahí porque es un poco comercial, ¿no? Se utiliza para productos lácteos y eso. Muchos dicen que es cancerígeno. Ahora, lo interesante acá es que el agar-agar se utiliza como medio de cultivo bacteriano para las placas Petri, ¿no? Y acá te he dibujado una placa Petri, mira, esta es la que utilizamos en la universidad, en los cursos de microbiología. Entonces, ahí cultivamos bacterias. Esa es la utilización de las algas rojas. Bien, chiquitín, entonces eso ha sido todo el repasito. Te invito a que descargues la pizarra, está publicada en nuestra página en Facebook, nos encuentras como Biofran, y te invito a que pues nos sigas en todas nuestras plataformas, que vamos a estar continuando haciendo los repasitos conforme avancemos el curso virtual, y sé que vas a aprender mucho.